El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos la Dominica 27 de este tiempo ordinario y hoy el Evangelio, la primera lectura incluso, nos hablan acerca del sacramento del matrimonio, no tanto del divorcio. A veces le hacemos más caso a otras cosas que no tienen sentido que a lo que realmente sí tiene sentido. Jesús no habla del divorcio, tanto así que él no da una respuesta en torno al divorcio. Le hace una pregunta y dice el Evangelio para ponerlo a prueba: ¿es lícito, es lícito un hombre divorciarse de su esposa? En los otros evangelios dice por cualquier motivo. Jesús no dice sí, no dice no dice, bueno, depende, algunas circunstancias, en algunos matrimonios sí, en otros no. Jesús cita desde luego el origen. Más allá de ver la consecuencia o lo último, vámonos al origen, ¿no? Porque entendiendo el origen vamos a comprender lo demás. Y cita el libro del Génesis. El hombre fue creado desde luego imagen y semejanza de Dios. Y escuchamos hoy en la primera lectura cómo Eva, desde luego, sale de una costilla de Adán. Esto en el sentido de que la mujer no es superior al hombre, pero tampoco es inferior al hombre. Tienen la misma dignidad, son iguales en la misma dignidad. Entonces, este tema del divorcio, podríamos decir, es un invento del hombre, pero es un invento, y es algo subjetivo, es algo que yo pienso, ¿no? Me puedo equivocar, ¿no? Pero es un invento del hombre como para calmar una conciencia, como para decir, mira, tranquilo, no pasa nada, tú puedes seguir tu vida, ¿no? Pero la conciencia no la engañamos, ¿no? La conciencia es recta. Podemos engañar a los demás, pero no nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, el tema del divorcio en sí no existe. El hecho de que yo niegue algo no significa que realmente se suprima. Si yo dijera, a ver, nada más porque no me gustan los domingos o los sábados, porque los sábados trabajo mucho, pues a partir de hoy yo declaro que no van a existir los días sábados. ¿Dejarán de existir los días sábados porque yo lo diga? No, ¿verdad? La realidad no va a cambiar. Tal vez yo puedo decir, bueno, yo no voy a trabajar los sábados, tal vez yo pueda decir, para mí los sábados no existen, pero el hecho de que yo niegue algo no cambia una realidad. Lo mismo sucede con el divorcio. Por el hecho que digamos ya estamos separados, tú por tu lado, yo por el mío, perdón, pero no cambia una realidad. Entonces,
Jesús desde luego va al origen, ¿no? Y aquí viene o toca las propiedades del matrimonio. Una de las propiedades del matrimonio es la unidad, de la misma costilla, ¿no? La unidad. Forman una sola persona. Ya no son dos, dice el Evangelio y el Génesis, sino son una sola carne. El matrimonio es una sola figura, ¿no? Un solo rostro. Ya no son dos rostros, un solo rostro. Y el un solo rostro más visible, pues son los hijos, ¿verdad? A veces yo los veo y no los critico, ¿verdad? Ni los juzgo, ni me burlo de ustedes, se los digo con respeto. Pero a veces yo veo sus hijos y digo, los ojos del papá, el cabello de la mamá, ¿no? O sea, ya no son dos, ¿no? Uno solo, ¿no? También toca la exclusividad. ¿Cuántas mujeres le dio Dios a Adán? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas? Una, ¿verdad? No le dijo, a ver, Adán, aquí tienes 10 mujeres. Cuando te hartes de una, aquí tienes otra, ¿no? Cuando te hartes de esta otra, aquí tienes a la otra, ¿no? No, ¿verdad? Le dio una sola mujer. ¿Cuántos hombres le dio a Eva? Un solo hombre, ¿verdad? No le dijo, mira, Eva, aquí tienes 10 hombres, ¿no? Elige el que quieras. No, la exclusividad. Eso es lo que hace el matrimonio, la exclusividad. La procreación, desde luego. Y serán los dos una sola carne. Esto en dos sentidos. El primer sentido, una sola carne en el acto conyugal. El manual o el ritual del libro, perdón, del sacramento del matrimonio dice, el matrimonio como rito, no como sacramento, ¿no? Como rito. El matrimonio inicia frente al altar y se consume en el tálamo, es decir, no le llama cama, sino en el altar matrimonial que es la cama. Ahí se consume el matrimonio. La iglesia, Dios no se espanta del acto conyugal, es más, Dios lo bendice, tanto así que del acto conyugal surgen los hijos. Es tanto el amor que se tiene el esposo y la esposa que se derrama en los hijos. Los hijos no son para salvar los matrimonios. Los hijos no son para que el hombre o la mujer esté solo en la vejez o en una enfermedad. A veces yo escucho, ¿no? Y no estoy de acuerdo con eso. Ay, hijita, ten un hijo, aunque sea un hijito, para que no esté sola. Los hijos no son un medio, los hijos son el fin. Entonces, tanto, o sea, tanto es el amor entre el esposo y la esposa que se derrama y se contempla en los hijos. Una sola carne, desde luego, también en la unidad. El esposo tiene que sufrir cuando la esposa sufra como si fuera su misma carne. La esposa sufre cuando el esposo sufre como si fuera su misma carne. La unidad, desde luego. Pero para esto, desde luego, tenemos que estar preparados. No me quiero poner como ejemplo, yo no digo sean como yo, pero para que yo pudiera recibir el sacramento del orden sacerdotal, yo me tuve que preparar 13 años y actualmente me sigo preparando. 13 años. No crean que recibí una platiquita de 2 horas ahí en una parroquia o andaba yo ahí chillando a los padres para que no me recibieran sin los documentos o sin los sacramentos, ¿no? 13 años para recibir el orden sacerdotal. ¿Cuántos años se prepara un matrimonio? ¿Cuántos años? ¿Tu matrimonio durante cuántos años lo preparaste? No con ello quiero decir que estés mal, ¿no? Pero si con una preparación a veces no somos lo suficientemente capaces para enfrentar una situación, sin ninguna preparación, los problemas nos rebasan. Los problemas acaban con nosotros. Pero también la preparación no se refiere a
vete a un retiro, vete a unas pláticas. La preparación también se refiere al testimonio de los padres. Trabajando en el tribunal me toca hacer entrevistas, ¿no?, a los testigos y a las partes convenidas. Y siempre hacemos como una línea del tiempo, ¿no? Las entrevistas es una línea del tiempo. Iniciamos hablando por la familia de origen. Yo les pregunto a las partes convenidas, a ver, platícame de tu infancia, platícame de cómo viviste tu infancia. Y me dicen, no, padre, pues mi papá tuvo 5 mujeres, yo soy el hijo número 20, y pues mi papá nunca estuvo con nosotros. ¿Qué concepto de matrimonio tiene esta persona? No, pues mis papás se separaron, a cada rato se peleaban, mi papá por un lado, mi mamá por el otro, y yo me crié con la abuelita. ¿Qué concepto de matrimonio tiene esta persona? Entonces, ¿cómo estamos preparando los matrimonios? Dirán algunos, bueno, pues eso no nos compete mucho porque yo soy consagrado, yo soy soltero. No, dice la sociología, la familia es la célula de la sociedad. Y si nuestros matrimonios no están fortalecidos, ¿cómo está nuestra sociedad? Por eso hay que prepararnos, ¿no? No me quiero llevar una decepción, pero si ahorita yo les preguntara las 8 promesas matrimoniales, me las tienen que responder los matrimonios, ¿no? A ver cuáles son las 8 promesas matrimoniales, ¿no? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, amarse, respetarse todos los días de su vida y ser fiel. Las 8 promesas. Si tú vives estas 8 promesas, tu matrimonio va a durar toda la vida. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando dejas de vivir 1, 2, 3 o las 8 promesas y comienzan los problemas. Y perdón que lo diga, ¿no? Pero a veces salimos con cada pretexto, es que se nos acabó el amor y nos tenemos que separar. No, más bien ese es un pretexto que quieres ocupar, pero no se puede acabar así esto. Cuando se constituyen, cuando se fortalecen, cuando se hacen una sola carne, no se puede acabar esto simplemente porque se acabó el sentir o el sentimiento del amor. Por eso debemos estar conscientes y trabajar y fortalecer nuestros matrimonios. Desde luego, somos matrimonios cristianos, no somos matrimonios paganos. Como matrimonios cristianos tenemos que tener a Cristo como centro. Pero seamos sinceros, ¿no? ¿Cuántos matrimonios que no están impedidos, que se pueden confesar y pueden comulgar, no lo hacen? Pero ¿cómo nos decimos llamar un matrimonio cristiano cuando no tenemos a Cristo? Pero queremos que Dios nos bendiga, pero queremos que Dios nos ayude, pero queremos que Dios se manifieste cuando nosotros mismos hemos roto o fracturado este vínculo. Y termino con esto. Yo siempre lo digo cuando asisto en el sacramento del matrimonio, siempre les digo a los recién casados, a los esposos, bueno, también a la gente. Cuando un sacerdote no cumple con sus promesas sacerdotales, le hace mucho daño a la iglesia, lastima mucho a la iglesia. Pero cuando unos esposos no cumplen sus promesas matrimoniales, también le hacen mucho daño a la iglesia. Yo puedo decir al mismo grado le hacemos daño a la iglesia, ustedes y yo, si no cumplimos nuestras promesas. A veces lo queremos ver así como que más escandaloso esto y menos escandaloso esto, ¿no? Tal vez la diferencia está en que si yo me porto mal, daño una comunidad, y ustedes si se portan mal, tal vez dañan a 6 personas, ¿no? Que es su familia, o a 4 personas, tal vez ahí estaría la diferencia, pero estamos dañando estamos lastimando en la misma gravedad a la iglesia. Por eso este evangelio nos tiene que llevar a reflexionar. He leído la forma breve, pero en la forma larga Jesús
resalta la figura de los niños. Jesús resalta desde luego el ejemplo y el testimonio de los niños. Un niño desde luego criado en un ambiente familiar, no necesita de muchas explicaciones para entender a la familia. No necesita que el papá le diga, mira, el papá es aquí, la mamá es acá, esa es una familia, no, porque lo vive. Sí necesita muchas explicaciones cuando los papás se separan, porque el niño no entiende eso de la separación. El niño no comprende esto, comprende el concepto de la familia, comprende la necesidad de papá y de mamá y de la familia, pero no comprende el otro. Entonces, cuando Jesús nos habla y nos pone como ejemplo a los niños, es porque nos está diciendo, hay que comprender como los niños el concepto de la familia, el concepto del matrimonio, que no necesitamos mucha explicación porque lo vivimos. Necesitamos muchas explicaciones a lo que no es parte de nosotros, a lo que no forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, hoy vamos a pedir mucho por nuestros matrimonios. Yo creo en el matrimonio, yo creo en las familias y yo quiero que haya muchos matrimonios, porque si no hay matrimonios, desde luego no hay hijos. Y si no hay hijos, las vocaciones sacerdotales y religiosas salimos de los matrimonios, salimos de las familias. No caemos del cielo o salimos de otro lado, ¿no? Salimos de las familias. Y si no hay matrimonios, en un futuro muy lejano tampoco habrá vocaciones a la vida consagrada. Por eso mi preocupación, por eso mi propuesta que hagamos como reflexión este don tan sagrado del matrimonio. Se ponen de pie.